Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a la penúltima edición de La Hora de los Chasqueadores. Como podéis comprobar, Pedro ha digievolucionado. Tenemos aquí el crossover más ambicioso de la historia porque nos acompaña Alejandro Rodera de Fórmula TV para acompañarnos en estos dos últimos capítulos. Vamos a empezar así ya en caliente. Primero recordamos, por favor, es un vídeo con spoilers. Si no habéis visto el capítulo, vedlo primero y luego venid a comentarlo. Bueno, Alex, tú sí que has jugado a los videojuegos, sí. Así que cuéntame qué te está pareciendo la temporada hasta ahora. Pues me alegro de estar aquí, porque ya cuando estamos viendo la serie antes con los screeners y todo esto, lo hablaba contigo y está bien hablarlo ahora delante de una cámara también. A mí me está encantando. Es diferente a los juegos en lo que tiene que serlo, creo, pero aún así respeta totalmente lo que tiene que ser y me parece que como adaptación es la hostia. Y justo este capítulo creo que es el ejemplo de eso, de qué hace bien como adaptación y aparte qué hace bien respetando el material original. Así que no sé si queréis hablar ya de cómo es el episodio en sí. No sé si empezamos por el principio, ¿por dónde queréis ir? Pues a ver, vamos a primero ponernos en situación, vamos a hablar del episodio 8 que se titula Cuando tenemos necesidad, no sé cómo es en español, no lo he mirado. Pero Soylent Green, el episodio es Soylent Green, ¿no habéis visto Soylent Green? No. Holocausto caníbal. Vale, sí. vale. El episodio caníbal, lo podemos llamar. Vamos a hablar de fe, vamos a hablar de corazones violentos y vamos a hablar de alternativas en la dieta. Madre mía. Madre Lo mía. tiene todo este capítulo. El caso es que creo que te escuché a ti hablando de gente que come gente y no asumí en ningún momento que eso se podía referir, o el otro día, en plan, no sé si sale lo de que se come, alguien te lo preguntó y tú contestabas y yo no pude imaginar que estábamos hablando de las sofás. O sea, no esperaba un giro nuevo en el que además personas comiesen personas. Pero pues sí, cuando empecé a verlo ahí dije, mira, de esto hablaban el otro día. Yo de eso me acuerdo de cuando estaba jugando al videojuego, que, o sea, cuando llegas a este punto de la historia ya estás como, bueno, es que no puede pasar, quiero decir, has visto tanta violencia, tanto odio, tanto tal, que dices, no puede llegar más allá y de pronto te encuentras con un grupo de gente que come a otra gente que encima tiene como líder a un señor que se siente atraído por una niña de 14 años, con lo cual es como todo, ¡ah, qué bien! No soy yo, había ahí un tufillo pederasta, un tufillo, ¿no? Que la intenta violar al final. Es eso, ¿no? Es que yo no sabía si se la quería comer o violar, ¿sabes? Yo veía que la quería violar, pero yo decía, igual soy yo igual, que estoy siempre pensando mal y solo se la quiere almorzar, ¿sabes? No sé, podría ser. Digamos que te da para todo. O sea, no sé. Tienes tiempo de sobra. Pero aquello fue raro. Bueno, sí. Da igual. Sí, pero bueno, si queréis empezamos por el principio. Berta, ¿quieres añadir algo que te veo? So far, so good. Creo que ahora cuando ya nos metamos en harina con el episodio vamos a poder profundizar en el personaje de David, que para mí es de los más interesantes de la temporada. Y mira que los secundarios, sigo en defensa de los secundarios, forever and ever en esta serie. Los hay muy interesantes, pero el caso de David me parece excepcional por muchos motivos. Venga, pues si quieres, como de hecho abre él el capítulo, no lo abre Eli, vamos a hablar de David. David, lo primero que me parece es algo que necesitaba en este punto ya en The Last of Us, en el sentido de me estaba sorprendiendo que en una ambientación post-apocalíptica no hubiéramos tratado el tema de la secta. Entonces, y aparte me parece que añade en contraposición a lo que sucede con Jackson, ¿no? Es como que la comparativa de cómo se pueden estructurar de manera muy distinta dos opciones de supervivencia en comunidad, ¿no? Porque con Ellie y con Joel lo que vemos es la supervivencia pues en solitario de ellos dos, ¿no? Como una unidad familiar muy chiquitita, pero The Last of Us también te muestra otras opciones, como son el caso pues, de Jackson y ahora la secta. He arrancado una página de tu libro, Jesús, y he escuchado el podcast de The Last of Us oficial de HBO por primera vez, de decir, y hay harina ahí, que no me voy a meter en el asunto. Discrepo a veces con los creadores, es muy curioso. De hecho, creo que, al menos en el caso de... Por aquí voy a coger la tangente. En el caso de Bella Ramsey, que hace un trabajo muy notable en todos los episodios, en este también, creo que añade una capa más
a lo que ellos plantean, porque ellos describen cómo se siente el personaje en este capítulo y yo creo que hay un punto que añade ella, o al menos que me ayuda a mí a interpretar al personaje en una dirección que no están considerando los creadores en todo momento. Sin embargo, a través de la interpretación de Bella sí que me lo parece. Y con David me pasa que ellos describen un poco las motivaciones de este personaje, ¿no? De una manera muy directa. Sin embargo, yo encuentro en él otras cosas todo el rato, ¿no? Es como que veo como que tiene muchísimas capas más allá de lo que suelen destacar los propios creadores en el podcast. A ese respecto, decir que el casting, si los creadores dicen que en un principio pues hay dudas, no sabemos si podemos confiar, el casting no está muy bien hecho. Porque yo no me fiaba de esa persona desde el minuto 0,3. Entonces, a lo mejor hay un problema de casting aquí. ¿Me entiendes? A ver, es que es como lo dicen en el podcast. En el videojuego, el momento en el que, digamos, Ellie medio baja la guardia con David es después de haberte enfrentado a un montón de infectados, los dos juntos. Entonces, digamos que es una situación lo suficientemente límite como para que cuando paras, digas, bueno, a lo mejor este señor es, porque también el videojuego tiene una pinta de creepy que tira para atrás. Sí, paramos desde el principio, sí. Claro, pero, bueno, me ha salvado, ha estado luchando conmigo, a lo mejor no es malo del todo. O sea, Ellie nunca baja la guardia del todo, pero sí que tienes como una reacción a algo. Aquí hay que confiar demasiado en que esa conversación con David es lo suficientemente fuerte como para que alguien que ya ha pasado por muchas penurias a lo largo de este viaje diga, bueno, vamos a ver qué quiere este señor. Los creadores reflexionan añadiendo que creen que Ellie empieza a dar pasos hacia una confianza a través de esas conversaciones, que es la herramienta que utilizan en la serie para pues, establecer esa base, ¿no? Esa primera conexión. Y es que discrepo con los propios creadores de la serie, porque a mí lo que me transmite Ellie desde el principio no es tanto eso, sino que está escuchando, está abierta, pero en la primera conversación ella ya decide que esa persona no. En mi opinión, creo que en la primera conversación ella confía hasta que él le engaña, le engaña revelando que sabe quién es, ¿no? Que sabe que Joel es el que ha matado a uno de su panda, ¿no? Entonces, en cuanto revela esto en la primera conversación, Ellie ya no, yo creo que ahí ya está perdida, en mi opinión. Los creadores no, ellos dicen que Ellie tiene un recorrido mayor. Y luego hay otra cosa que también me parece muy destacable en este sentido, y es que yo veo a Ellie aprendiendo todo el rato. O sea, Ellie está aprendiendo mientras habla con él. Es una persona que es, esto sí estoy de acuerdo, mira, los creadores dicen que es una persona muy empática, es verdad. Y a través de la empatía puedes aprender mucho si eres a la vez inteligente. Y creo que Ellie lo es. Entonces, cuando está hablando con David, está absorbiendo y está aprendiendo y se da cuenta, en mi opinión, bastante pronto de la persona que es muy manipulador y sospecha otras muchas cosas que después pues, iremos viendo a lo largo del episodio. Sí. Luisa, ¿qué te pareció a ti la presentación de David? Yo que iba a decir una barbaridad. La voy a decir. Es que yo de un cura no me fiaría nunca, ni de un pastor, ni de un whatever. Está ahí leyendo sus movidas de la Biblia, hay una chavala claramente pasándolo mal y me vas a decir que te va a consolar este puto pasaje de un libro, ¿sabes? Dale un abrazo o algo. No. Entonces ya a mí desde el principio no me gusta. No, sí, es verdad, él no le dé abrazos a niñas. Así mejor que no, Luisa. Vale, tú, pero yo ahí en ese punto no lo sabía. Exactamente. En ese punto, simplemente... Ahí parece una persona muy fría. Muy fría, me pareció, pues sí, mal. Pero es verdad que el giro, cuando le dice de pronto, no, es que a uno de los nuestros lo mató un señor que viajaba con una niña, yo dije, ¡oh, vaya giro! Vaya momento. Eso me gustó mucho, me gustó un montón, porque yo no lo vi venir. O sea, sí que es verdad que no me parecía una persona muy de fiar, me parecía un rollo secta importante, pero pensaba que iba a ir por otro sitio, pensaba que les iban a ayudar y luego intentar captarlos de alguna forma, no sé, algo mucho más sencillo de lo que luego termina siendo. Me gusta mucho como la serie además también critica bastante esta movida de la religión como algo que seguir y que nos libera y que nos... En una sola frase, que es cuando van a buscarles
a estos y le dicen, bueno, al señor lo matamos, pero a la niña nos la llevamos. Y le dice el otro, no, a ver, lo dejamos aquí, si no la matamos, la dejamos aquí. Y le dice, ¿se va a morir? Me encanta como le dice, bueno, será lo que quiere Dios, ¿no? Se morirá así, si Dios lo quiere. Dentro de su propia secta, la gente está cuestionando que no tiene ningún sentido lo que este señor les está vendiendo. Y ahí me pareció muy guay toda esa parte, pero bueno, luego yo la secta no sé si está muy bien traída. No sé si en el juego está un poco más, pero ¿dónde está toda esa gente cuando de la mitad del episodio para atrás? En el juego se dedican a dispararte mientras llegas a... Pero es que aquí no está, quiero decir, se supone que hay un montón de gente que este hombre controla porque les alimenta con carne humana y cosas así. ¿Dónde están a partir de la mitad del episodio? Porque Joel, por cierto, que es sádico. Hostia, Joel es sádico de... Sí. Pero, ostras, esa no... Bueno, pero vamos a ir después, estamos hablando de la secta. Tiene que recordarte todo el rato que tiene un pasado oscuro, sí. Claro. Que no pero tiene vuelta atrás. Vamos. Se me hace como muy raro que nos presenten que hay un montón de personajes, una comunidad tal, y después nos quedamos solo con él. A ver, cierto es... ¿Dónde está todo el resto de personas? Cierto es que a los demás los presenta en la serie tremendamente como, que lo dice David varias veces, como sus ovejas. Sí. O sea, es que están desnutridos, están temerosos, es decir, la mitad de esa gente no es capaz de salir con un cuchillo, con una pistola a perseguir ni siquiera una niña. Es en plan, estarán en una esquina haciendo así, diciendo, Dios, estarán rezando en casa y esperando a que pero me pase parece que eso es algo que ha pasado más veces en la serie, que te presentan como que hay mucha gente y después toda esa gente desaparece. Yo no sé si es una cuestión de presupuesto, Hombre, es una cuestión de falta de tiempo en pantalla o lo que sea, pero se me suele hacer raro. A ver, es verdad que en el videojuego ya te digo que sí, que tienes encuentros con ellos porque tienes que tener muchas emboscadas con ellos para matar mucha gente, entonces sí, claro, aquí pues será una mezcla de ambas, de presupuesto y de que al final yo creo que prefieren centrarse en pocos personajes y construir bien esos personajes que llenarte de extras que salgan con pistolas y tal, y que al final Joel se dedique, después de haber estado al borde de la muerte y con dos chutes de penicilina, a reventar a 27 personas, que ya bastante me parece que revienta 3. Estoy totalmente de acuerdo, pero se me sigue haciendo raro, no es la primera vez que me pasa, que me pregunto, ¿dónde está la gente? O sea, yo he visto que hay gente, pero de pronto a la hora de las tramas principales desaparecen. Ese obstáculo desaparece de en medio, no hay nadie con quien cruzarme, a nadie le importa. Se me hace raro y es como, al menos la segunda vez que recuerdo que esto pasa. Que muy oportunamente desaparece todo el mundo y nos quedamos solo con los 3 personajes que entiendo que son los que están desarrollando y que tienen peso, pero no, se me hace raro. Yo en este caso creo que es que como es una sociedad patriarcal, a los hombres les han mandado a hacer la misión de ir a por la niña y a por el otro, y las mujeres han quedado en casa y no las dejan salir y ya está. O sea, tiene sentido lo que estás diciendo tú, porque es así, o sea, que es ilógico que haya un incendio en medio del sitio donde te vas a reunir todos los días y donde te dan la misa, donde vas a comer y que nadie haga absolutamente nada. Pero al final, bueno, como toda la serie siempre es más un 1 contra 1 que un 1 contra 20, igual que también han quitado la parte de los infectados y no tienes esa parte de David y han quitado muchísimo de lo que dice Jesús de las emboscadas, le veo que le puedes encontrar el sentido y más siendo invierno. Porque si fuera en verano y más en el sitio en el que están, en el que se nota que están encerrados en casa, no sé si 24/7, pero menos la hora al día que igual dedican a comerse entre ellos en el salón pues tampoco veo que vayan a pasar mucho tiempo fuera de casa. A mí me falta al que sea una señora saliendo y diciendo, ¿pero qué ha pasado? Yo qué sé, algo, ¿sabes? Así vamos a mano a la boca. No sé, en plan, ¿se está ardiendo? Alguien debería hacer algo. Sí, alguien debería hacer algo. A ver, ¿entendés? Me refiero a eso, se me hace raro a veces. Ya, no, sí, a ver, es como lo que señala gente de... Bueno, aquí esto es una serie de zombies, hemos visto muy pocos infectados. En este ninguno. Al final, en este cero. Yo pido infectados para el último episodio. Venga, petición, ahí. Infectados. Iba a decirte... Faltar, a ver, y yo puedo entender que las veces que los han utilizado era, de nuevo, con un sentido narrativo. No efectista, no de tal... Puedo entender también, como hemos dicho más veces, lo de el presupuesto es el que es y maquillar a gente simplemente para que salga corriendo de tal es muy caro. Entonces, valoro que cuando se hayan utilizado tan bien. Es verdad que, como persona que juega a los videojuegos, hay veces que los echo de menos. Ya lo hemos mencionado otras veces. Yo, por ejemplo, en la universidad, pues no me hubiera importado que hubiera habido un mínimo
de emboscada con ellos. Pero bueno, en este caso han optado por dar todo el peso de la construcción de la narrativa a Bella Ramsey y a Scott Shepherd, y pues aquí estamos con ellos dos, eso. Hemos llegado casi al punto en el que David le dice a Ellie que sabe perfectamente quién es. Aún así, cuando James vuelve, que por cierto es Troy Baker, es el actor que hace de Joel en los videojuegos, trae la penicilina y también una pistola para apuntar a Ellie y le dice: no, dale la penicilina y deja que se vaya. ¿Por qué le da la penicilina? Porque quiere que confíe en ella. Y porque la van a seguir a casa, ¿no? Sí, pero sin la penicilina también la podía seguir. Pero tienes una excusa para que confíe un poco en ti. Que es lo que dice Berta, que no va a confiar nunca en Yo ellos estoy con porque siempre ella. va a sospechar. Yo estoy con ella. Bella no, pobrecita. Ellie no se fía de ese señor ni un minuto. Ya, Bueno. pero tiene la urgencia de curar a alguien y ellos lo saben. O sea, están explotando la necesidad que tiene ella de ir a curar a quien sea, que saben quién es, que es la única persona que le está acompañando, y van a saber en qué casa está exactamente si la dejan que se vaya. Y otra cosa, que al final Ellie se va con la penicilina, pero ellos se llevan el ciervo, que hay que recordar que están bastante preocupados. O sea, David está muy preocupado porque sabe que está perdiendo a su gente, porque su gente está pasando mucha hambre, y como protector es como, estoy fallando en lo más básico. Entonces, bueno, pues mira, si momentáneamente, aunque sé que esta niña no va a poder irse muy lejos, me puedo llevar el ciervo y luego ya vamos a por ella. Que esa escena Pues- luego, la del ciervo, cuando están comiendo ya y les dicen: no hay que ir para cenar, ciervo. Ya. Y luego aparecen con el ciervo cuando ya están cenando. Es como, Sí, es como... bueno. Yo aquí estoy un poco con los creadores, lo pensé en su momento, pero es verdad que escuchándoles su reflexión estoy de acuerdo. Desde el principio veo a David preparando a Ellie para lo que él quiere hacer de ella. O sea, su mente solo está pensando en sí mismo, no está pensando en que tiene que llevar comida a su gente. Es más, hay una escena posteriori, es que yo veo a David como una persona que está perdida ya, en el sentido de, Lo está. en el sentido moral Sí. del asunto. Entonces, como yo lo interpreto así desde el minuto 0,3, después todas las fichas las coloco en consecuencia, Ya. razonablemente o no, o subjetivamente. Entonces, después hay una escena que para mí es como, ves, es que me da la razón, y es cuando ves a 3 personas colgando, listas para ser descuartizadas y ¿sabes? Y Sí, que sí. se las zampan, ¿no? Que se las van a zampar. Digo, ves, verdaderamente la prioridad de David, tú puedes pensar que es dar de comer a su gente, pero no, porque él ya lo había solucionado así. Además es que enfoco a David como una persona muy práctica. Tú quieres pensar que él quiere volver del canibalismo. Yo no estoy tan de acuerdo a este respecto. Y después hay otra cosa que me parece como muy destacable en el sentido de... creo que David prepara a Ellie subestimándola también un poco. Entonces, desde que la conoce y se siente atraído por esa niña, decide que va a intentar que ella caiga en sus redes voluntariamente. Sí. En mi opinión, subestimándola, fíjate, porque después, bueno, ya cubriremos esta parte, tienen ciertas conversaciones en las que él no está teniendo verdaderamente en cuenta quién es él y cree que Ya. sí, pero no. Los creadores también piensan que sí, pero bueno, luego profundizaremos a este respecto. Él está proyectando la mitad del tiempo lo que quiere él, lo que cree que es ella, lo que quiere de ella. O sea, en ningún momento ni le gusta a Ellie, ni está pensando en Ellie, ni en nada por el estilo. Solo está pensando en sí mismo. Es una persona muy, muy, muy egocentrista, muy narcisista, bueno, y tantas cosas más. Sí, no, es mantener su estatus como sea, y dice: ¿y qué necesito? A una reina. Eso lo dice luego. Wow. Es como, "Ugh, Dios mío, basta ya". Pero bueno, Ellie vuelve con Joel, le clava la penicilina donde bien puede, de hecho en toda la herida. Es como, no tengo ni idea de cómo se hace, supongo que aquí. Y hay un momento súper bonito en el que se queda tumbada abrazándolo, que es como, ¡ay! Y Joel como que mueve un poco, respira o traga Se le abre- saliva, se le traga abre el saliva, ojo en su o algo momento. así. Y que mueve es la cabeza como- ligeramente en Sí. dirección a él. Acurruca. Sí, que es como, ¡oh, qué bonito! Y es cuando luego sí que vamos y vemos la cocina y la cantina, y hay el momento súper turbio en el que le cruza la cara a la niña porque la niña dice: ¿perdona que la vas a rescatar? ¿A la que mató a mi padre? No. Y él le dice: no, cariño, porque aunque no tengas padre, siempre tendrás un padre, porque religión. Y es como,
Dios mío. Me encanta que en el podcast dejen bastante claro los creadores desde el principio que quieren dejar muy patente que la religión lo único que trae es maldad y desgracia. Eso dicen. Es que soy la única que no se lo ha escuchado, que no me ha dado tiempo. No te preocupes, es Vi el normal. episodio de anoche muy tarde. Dicen que consideran que la serie habla por sí misma cuando enfrentan esas dos opciones de supervivencia entre Jackson Además, y el comunismo la secta. y la teocracia. Comunismo y teocracia y sociedad patriarcal y matriarcal, Sí, cuidado, sí. o sea, hacen la oposición completa con toda la intención. Sí, sí, lo y dejan muy remarcando claro. lo de que María era abogada y que dice... Que sigue para la mí, ley, sí. Claro, que lo importante es la ley. Y no ella. Exactamente. Y para este señor lo importante soy yo y me voy a basar en Claro. Un libro mágico. Pero eso trasciende a la religión, ¿sabes? El fanatismo, el fundamentalismo, pues igual que un yihadista puede llegar a un extremo porque tiene la excusa de la religión pero realmente no cree en nada, Ya. pues es lo mismo. O sea, no es que ahí nadie cree realmente en Dios. Y de hecho David luego lo dice, que él no cree en Dios. Y yo creo que una de las cosas que le fascinan a Ellie es que creas en algo. O sea, que después del apocalipsis, que tú tengas fe. O sea, ¿fe en qué? Si es que se ha acabado el mundo, o sea, ¿en qué vas a tener fe? Sí, 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 O sea, total. que creo que va más allá del pensar que la religión es mala. Pues evidentemente si la utilizas mal, yo soy ateo, o sea que tampoco tengo mucho que decir aquí. Y Pero todos que, ateos y comunistas. Hombre, ya. Aquí nos vamos a Jacksonville, ¿no? ¿Qué te- Hombre, por favor. eso que está utilizando la religión como un arma arrojadiza para lo que él quiere, porque es un manipulador y evidentemente él no quiere en él y, yo que sé, una pieza en su comunidad útil, pues la quiere para utilizarla como a todo el mundo, como a la niña esa, porque le conviene tenerla cerca, a la madre de la niña, que le está haciendo la comida, y al final es que toda esa gente que está allí es cómplice de él. O sea, sepan o no lo que está haciendo él, si están comiendo humanos o a qué se están dedicando, todos son cómplices, que es lo que pasa también en las sectas, que aunque se estén aprovechando de ti, tú también formas parte de eso. O sea, Sí. no eres el que tiene la máxima responsabilidad, que aquí sería David, pero estás ahí, o sea, formas parte de eso. Y en el juego yo creo que se recalcaba más que toda la gente era mala. Aquí es todo un poco más, bueno, un poco más sutil en la gente que está por debajo de David, de que están haciendo pues, un poco lo que tienen que hacer para sobrevivir. Sí. Me gusta cómo también recuerdan los creadores por qué está toda esa gente ahí. Y me gusta la manera en que lo hacen porque asocian, y a mí me parece algo muy necesario en The Last of Us, dado cuál es el tema central en mi opinión, asocian la fe con la esperanza. Ellos dicen que, claro, que toda esa gente está ahí porque necesita esperanza y que una de las consecuencias de tener fe es tener esperanza, que son dos cuestiones que van muy unidas. Entonces, esa explicación de por qué toda esa gente está siguiendo a David un poquito a ciegas, ¿no? Sin saber realmente cuál es su situación, intuyendo que no está del todo bien, eligen creer porque es su manera de producir esperanza, Sí. que es como lo más necesario o de las cosas más necesarias en el post-apocalipsis. Pero Total. Ellie también elige creer en Joel, por ejemplo. Ya que yo creo que también te hace un paralelismo de quién es Joel y quién es David, porque mientras David está haciendo lo que está haciendo, Joel también está haciendo algo que es bastante reprobable. Y te lo están dejando claro todo el rato. O sea, cada vez que Joel avanza un poco para ir a buscar a Ellie, tú sabes que todo lo que está haciendo está mal, pero tiene un fin que puede justificar eso. Con David te lo dibujan un poco todo más extremo y sabes que le van a matar, ¿no? Porque es que no le queda otra. A mí de- Yo creo que la narrativa no apunta tanto a la maldad de Joel como queremos pensar. Yo creo que sí, Yo creo que más bien lo que te están transmitiendo es una heroicidad en muchísimos instantes porque Joel es atacado. Es gente que va a intentar asesinarle. Él ni siquiera tratan el defensa propia porque saben que no es lo que funciona para el personaje y no es su motivación y no es lo que le hace seguir existiendo. Porque ya venimos de saber que Joel está deprimido en general. Entonces, lo que le hace seguir y lo que le hace asesinar y demás es Ellie, obviamente, y el querer salvarla. Entonces, yo creo que no es tanto una comparación en los negros, sino más bien me alejo un poquito de esos negros y me acerco más a los grises, porque Joel, pues al final, sus motivaciones no son las mismas que las de David para empezar, y para seguir narrativamente hablando cómo se plantea la situación no le acerca al papel de un villano, sino al papel de un héroe constantemente, más allá de lo que haga. Creo que justificamos muy fácil la maldad de Joel. Es más, a mí me ha llegado a resultar un personaje más práctico que otra cosa, sinceramente.
O sea, más práctico que asesino. Tengo que más encontrar a práctico Ellie, que matar, por tanto tengo más que sacar práctico, información, sí, con lo cual tengo que torturar a con lo este cual, señor, sí, o sea, y como luego me va a perseguir, me lo tengo que cargar porque no quiero que me persiga. Pero si le has apuñalado la rodilla, ¿cómo te va a seguir? O sea, ya es seguir el siguiente nivel. O sea, yo entiendo lo que dice Berta y al final él es práctico porque quiere ir a por Ellie, pero siempre va un poquito más y está desquiciado. O sea, él ya ha pasado el nivel de ser proteccionista, él ya es posesivo con Ellie. O sea, él necesita a Ellie y va a hacer lo que sea y no solo torturar a alguien. O sea, que es que si puede matar a alguien porque le pilla de camino y se puede desahogar un poco, lo va a hacer. O sea, que no que sea el villano porque no deja de ser el héroe, pero está en ese gris que es importante que esté para que tú le valores como bueno y como malo a la vez. Ya. ¿Qué ibas a decir, Luisa? Que justo me parece que, no sé, lo que decías de que en el videojuego queda como más claro que esta gente son malos todos. A ver, todos. Es que pero al final como que te siguen, todo el mundo te está persiguiendo y te quiere matar. Digamos que en el videojuego, me parece eso. En el videojuego no aparecen escenas como la de todos juntos rezando, comiendo no sé qué. O sea, tú solo conoces a David, fuera cuando estás cazando al ciervo, y luego todo el resto del tiempo es tengo que llegar a tal sitio, uy, mira cuánta gente con pistolas, tengo que entrar en este otro, ay, mira cuánta gente con pistolas otra vez. No hay escenas de que se note eso, ni de secta, David es el líder de una secta, no sé qué, simplemente tiene a mucha gente a su alrededor que está dispuesta a salir a la intemperie con la que está cayendo para perseguir a quien sea. Yo sí que veo que la serie sí que se molesta o sí que dedica un ratito a decirte estas personas están haciendo esto porque no tienen otra, no saben qué otra cosa hacer. Quiero decir, no es que no les quede otra tampoco, es que ahora mismo han decidido vivir de esa forma, vivir siguiendo a este señor parece que sabe mejor que el resto lo que hay que hacer, lo que no, les dice que tienen que ir aquí y tal, pero cuando los tiene ahí atados, cuando los tiene indefensos ya, los mata porque está un poco desquiciado, o sea, porque va un poco para adelante como los caballos y me quito todo lo que tenga de en medio, pero me parece que la serie utiliza eso para decirte que no es tan sencillo determinar quién es bueno o malo. Quiero decir, los dos señores que están ahí atados, ¿son realmente malos porque hayan ido a matarle? Él ha matado a sus amigos, les está diciendo su líder, el único que les provee de comida y tal, que hay que ir a acabar con él. Ya estoy indefenso, ya te he dicho dónde están. El otro, ni siquiera, el otro está ahí tirado, que no tiene nada que aportar. Joel los mata, no tenía que matarlos, pero tampoco son ellos los villanos, no sé. Me gusta ese irnos todos, absolutamente todos al gris, todos absolutamente al modo supervivencia, todos al tenemos un objetivo y vamos a por él y no tenemos por qué estar pensando en la vida o la familia o lo que la otra persona es. Me la tengo que quitar de en medio porque yo tengo que ir a por Ellie y yo tengo que salvar a Ellie. Ellie es la persona más importante de este mundo y los otros tienen que ir a por Joel porque Joel es un enemigo que va a acabar con ellos y me gusta que todos sean ahí buenos y malos al mismo tiempo, héroes y villanos. Ellos son héroes para su comunidad, Joel es héroe para Ellie, él es villano para la comunidad. ¿Me entendéis? Lo que comentaba antes de la narrativa me parece fundamental. Me parece fundamental la narrativa, el montaje, el orden de los acontecimientos. Creo que hay muchas herramientas que en una serie te pueden empujar en una dirección o en otra. Hay que recordar que cuando estas personas van a buscar a Joel, nosotros ya hemos visto que habían decidido matar a Ellie porque sí. Entonces, creo que No, porque sí, porque formaba parte de la dupla que se había cargado al padre de la niña antes. Bueno, claro, porque forma parte de la dupla. O sea, quiero decir, la asignación de culpa es tú vas con este señor que ha asesinado a un amigo mío, con lo cual te voy a matar. Sí, básicamente. ¿Vale? O sea, puedo llegar a estar de acuerdo en el tema de los grises, lo estoy. De hecho, me parece lo más interesante de esta serie, que todo el rato se está cuestionando moralmente en todas las direcciones posibles. Porque procura que te pongas en los zapatos de muchos personajes, no solo Joel y Ellie, pero cuidado, a veces porque le conviene, creo que mueve un poquito la balanza en favor de sus protagonistas. Hombre, obviamente, o sea, quiero decir, esa escena justo antes de estas personas queriendo asesinar a Ellie no es gratuita, no. Está ahí puesta por muchos motivos, entre ellos a mí me parece que justificar ciertas cosas que después hace Joel, que está en el punto de su viaje en el que está. No sabemos cómo va a evolucionar,
de cara al último episodio. Pero ahora mismo, pues, bueno. Sí, no, y a ver, al final es también un poco para luego prepararte para otro momento de David importante, que es cuando, o sea, primero, para dejarte claro que, de nuevo, la fe del pueblo este está un poco resquebrajada porque David les dice, y ellos dicen, no, tal, y luego, cuando igualmente David les dice, cuando han salido a por Ellie, la han tirado del caballo, Ellie está inconsciente y dicen, nos la cargamos y ya está, y David dice, no, y le hacen caso, es como, bueno, todavía le tenemos, o sea, todavía David tiene ese poder sobre ellos. Para mí es que no tendría sentido que se llevasen a Ellie, que ellos quisieran, los verbos, que ellos quisieran llevarse a Ellie, porque si están pasando hambre, pasando penurias, tal, una boca más. Una niña que no saben por dónde les va a salir y bueno, niña, claro, nosotros le llamamos niña todo el rato, porque tenía 14 años y de hecho monta a caballo y dispara. No lo dice James, no vamos a traer a nadie más que es una boca, ya lo dice bastante. literalmente, Sí, es una boca más que alimentar. Es verdad. Pero bueno, se están llevando un caballo también, o sea, que tienen un poco de margen para sobrevivir. Pero el caballo, digo yo, que se lo comerán también, Por eso, ¿no? por eso. Sí. Eso, digo... Hombre, si prefieren comer a la gente antes de comerse al caballo, igual han cogido el gusto, ya también, no sé. Claro, entre el caballo y el ciervo, la verdad es que es Navidad ya en este pueblo. Bueno, el caso. Cuando Ellie despierta, la encontramos enjaulada en una cocina y David, una vez más, intenta ganársela. Intenta... no me acuerdo qué es, en esta conversación es cuando solo le dice que la quiere proteger, que se venga con ellos, que tal. Todavía no negocia con ella lo de que Joel, de que incluso está dispuesto a dejar vivir a Joel y que se dé cuenta de que si la han dejado viva a ella, él es capaz de que dejen al asesino del padre de la niña esta vivir. O sea, David es... Sí, pico y pala. Pico pala. Creo que podemos tratar en general todo lo que pasa en la jaula, que me parece más práctico, si te parece. Por todo supuesto. Lo sucedido en la jaula. Sí. Qué escena más incómoda desde el punto de vista del espectador para mí, porque yo desde el principio vi claramente, a ver, lo había percibido antes. Me hace gracia como este episodio es muy... tienes muchas oportunidades para entender qué está pasando. En función de muchas cosas. Y a esto me refiero y en todos los sentidos. A esto me refiero, por ejemplo, esa carne es venado. Ahí los espectadores más rápidos ya sabían que el canibalismo estaba a la vuelta de la esquina. Pero a lo mejor otros no tanto. Sí, hacen la de... Exacto. Yo, desde el punto de vista de David, me pasa igual. A lo mejor es gato. Hago todo ese recorrido y... cuando estoy en la jaula ya llevo un rato pensando que lo que está haciendo con Ellie es el grooming, que no sé muy bien cuál es el término en español. Básicamente este señor lo que está haciendo es preparar a esta niña para que sea su pareja en esa mente tan retorcida que no puedo entender. Entonces, todo lo que hace y toda esta conversación es en esa dirección. Hay una cosa, lo que avanzaba antes, que discrepo en los creadores cuando dicen que él la ve como a una igual con la que puede establecer una dinámica de una situación de pareja, ¿no? Hacer equipo con esa niña o con esa adolescente de 14 años. Yo creo que para nada la ve como una igual. A lo mejor esto es una justificación que él se hace en algún punto de su perturbada manera de razonar. Sí. Pero no es así. O sea, en el fondo de este personaje yo lo que veo no es eso. O sea, y si él llega a considerarlo es porque se está autoengañando, aunque creo que no es algo que necesite. Creo que él ya sabe quién es, sabe lo que quiere, y en esa conversación con Ellie lo dejan todavía más claro que antes en el episodio. Y quiero destacar, porque me parece una evolución muy lógica en el caso del personaje, y me resultó cómico desde mi punto de vista, porque era algo que he visto en otros episodios y que hemos comentado, que lo hemos sacado a colación, y es cómo Ellie utiliza su inocencia, cómo Ellie utiliza cómo la subestiman. Lo hizo en aquella escena que me encantó cuando se encontraron con... la primera vez que se encontraron con los habitantes de Jackson y ella se hizo con el perro. La niña inocente,
desamparada, bla, bla. Yo he visto ya en otras ocasiones a Ellie utilizar esta herramienta y ahora es como la culmen, o sea, como el último paso, como el culmen absolutamente de necesito usar esto porque es como lo más útil para engañar a esta persona y poder avanzar, ¿no?, un poquito o ganar un poquito de ventaja en esta situación en la que estoy absolutamente desamparada. Entonces, es muy instintivo para Ellie porque a partir de esta escena en la jaula, todo en ella es utilizar los recursos de la mejor forma que sabe, lo poco que tiene y de manera como muy, reitero, me parece instintiva, pero a la vez de persona muy inteligente. O sea, verdaderamente sí hay una rivalidad desde el punto de vista de, ¿no?, de inteligencia entre David y Ellie. Creo que sí que David a lo mejor tira de la verdad cuando dice que se siente atraído por Ellie porque ella no es una oveja más, ella es un lobo, eso dicen los creadores, así lo definen, es un lobo, que puede suponer como algo que pues, le estimule o le despierte. Sí, lo de tienes un corazón violento y yo siempre he tenido un corazón violento. Cosa con lo que no estoy de acuerdo. Otra cosa que no estoy de acuerdo con los creadores. Yo no creo que Ellie tenga un corazón violento. Yo creo que la violencia la tiene dentro. Creo que Ellie ha tenido una necesidad de ser violenta en muchas ocasiones. Ya, pero que más que tenga la violencia como que sea inherente a ella, es como que ha crecido con la violencia, como que se ha acostumbrado a la violencia. Que igual no es un corazón violento, pero sí que vive con ella, o sea, que está acostumbrada. Que su mundo es violencia. Claro, que su mundo está rodeado de violencia desde que, no sé, sí, que desde que la conocemos. Se ha criado en una escuela militar, en cuanto ha salido fuera, lo primero casi que ve es como la persona que le custodia le revienta la cabeza a un militar y ya todo lo que ha vivido, y al final también como lo repiten también mucho los creadores, que Ellie quiere ser muy fuerte Joel y ha visto a Joel ser violento muchas veces, entonces a lo mejor no forma parte de su manera de ser, pero sí que forma parte de su manera de ser ahora. O sea, a lo mejor no es inherente, sino por las circunstancias. Sí, por aprendizaje. Estoy completamente de acuerdo, pero tener un corazón violento y tener un aprendizaje en la violencia son cosas distintas. Ah, sí, pero David y Ellie son personas distintas. Sí, a ver, esa adaptación, que ella se ha adaptado al mundo y ha acabado siendo violenta por las circunstancias seguramente, y David es lo que dices, que él siempre ha sido violento y el apocalipsis ha sido su excusa para poder controlar a la gente, y él lo dice, que él no cree en Dios, que él cree en el Cordyceps, que él lo que le fascina de verdad es poder controlar a la gente a través de la violencia, que es lo que está haciendo aquí. No es solo una cuestión moral, que es lo que destacan los creadores cuando hacen alusión a esta frase, que sí que dejan claro que hay una diferencia en la moralidad de ambos personajes. Dicen, Ellie es claramente mucho mejor persona dentro de los grises de esta serie, sino que a mí lo que me parece cuando dice tienes un corazón violento como yo, es que está proyectando, porque es una persona a la que no le importa absolutamente nada a nadie, ni siquiera Ellie, me da igual lo que digan los creadores, no tiene las herramientas para que le importe nadie, una persona así de narcisista y con cero empatía. ¿Cómo le va a importar nadie? No, y de hecho, la quiere poseer, la quiere utilizar, la quiere... De hecho hay una frase después cuando la está persiguiendo en el restaurante, que es como la frase en la que ahí se ve ya del todo al verdadero David, sin ningún tipo de filtro, que es cuando le dice la pelea es la parte que más me pone, que es como, ahí estabas, que es en plan, sí, todo muy bien, todo muy tal, véndete la moto de que estás buscando eso, una reina o como lo quieras llamar, pero en realidad lo que eres es un pedófilo. Para aligerar un poco la cuestión, porque la verdad es que es repugnante y para mí fue difícil, me hace gracia una línea de diálogo justo en esa escena porque dice, pensé que ya lo habrías intuido, y yo pensando, es que esa frase la aplico a todo en este episodio, porque son todo hints hasta que te lo dicen como muy directamente, por si acaso, en plan de... porque es todo, en la narrativa caníbal lo primero era, vamos a comer venado, guiño, y 3 segundos después, o 3 escenas después, o el tiempo que pase, son personas colgando directamente esperando a ser descuartizadas. Y en el caso de Ellie y el pedófilo tremendo es exactamente lo mismo. Empieza en una sutileza, que hay una gradación y la cosa va increciendo hasta que te lo dicen directamente por si acaso alguien no se había enterado. Yo de verdad estuve mucho rato pensando que
que se la quería comer y que era yo la que estaba viendo ahí cosas que no turbias. había. Era buena porque- persona David al final. No, buena persona, no, ni mucho menos. Pero es que también a veces me cuesta entender por qué un señor mayor querría Ya. hacer esas cosas con menores. Como me cuesta entenderlo en general, ni siquiera se lo pongo a personajes, porque es que me cuesta entender Ya. que un señor mayor vea en una niña o en una persona a la que claramente le saca 20, 30 años una pareja romántica o una pareja sexual o una pareja... Y yo no puedo comprender y no puedo aceptar que la vea como una igual, en ningún caso. O sea, no creo que cuando un señor adulto siente ningún tipo de atracción por una persona que claramente está en otro punto de su vida por edad, por ejemplo, la quiera como una igual. No voy a... O sea, es que nunca voy a entender eso. Ya. La quiere como control y como poder y como otra forma de conseguir lo que a él se le ha... Lo que a mí me gusta, lo que a mí me pone, lo que a mí me apetece, pues esto lo voy a coger en ella. No podría nunca aceptar que, digamos, la ve como una igual, o incluso lo del corazón violento, o se ve reflejado en ella, no se ve reflejado en ella. La quiere porque es pues, una persona que no está bien. Que no está bien. Me parece muy importante hacer esta distinción porque, y creo que los creadores en el podcast deberían haber sido un poquito más estrictos a este respecto, y lo digo sinceramente. Es un tema muy difícil y luego es una línea todavía más complicada la que estamos recorriendo en este caso porque Ellie tiene 14 años. Yo creo, no, o sea, lo digo directamente, para mí el monstruo mayor hasta este momento ha sido David en esta serie, sin duda, por encima de todo lo demás, y te voy a razonar por qué. Porque Ellie tiene 14 años y lamentablemente hay un tira y afloja con esa edad de Ellie desde la visión de muchos hombres, de nuevo, muy lamentablemente. Entonces, es algo que encima ha estado muy tolerado, si no aceptado en sociedad. Esta mirada de un hombre adulto que saca tantísimos años a lo que para mí sí es una niña. Entonces, es difícil desde el punto de vista psicológico el planteamiento de la dinámica de estos dos personajes. Me sorprende a veces, de hecho es lo que más me ha sorprendido escuchando a los creadores, la diferencia que encuentro entre cuando explican su obra y su obra en sí y cómo yo la percibo. Me he dado cuenta, y me pasa, creo que esto es algo obvio, cuando todos nos ponemos delante de una película o una serie, completamos con nuestra propia psique. Sí. Entonces, pues he dicho, kudos por tu aportación, Berta. Porque ellos hablando de este personaje no lo tienen tan perfiladito como yo lo percibo después en la serie. A ver. A mí me has quitado todas las ganas de escucharlo. No es que lo no lo voy a escuches. escuchar. Porque, y hablando de esas cosas que le dice, de tienes el mismo corazón violento que yo, o eres igual que yo, tal, eso es una técnica de grooming muy básica. Muy básica. Decirle a una persona menor, y no solo menor de edad, sino menor que tú, o lo que sea, es que eres muy maduro para tu edad, o muy madura para tu edad, es que tú si me entiendes, tú no eres como el resto de gente de tu edad. Es que eso es de primero. O sea, es probablemente, literalmente, las primeras líneas que le digas a un menor, una menor, cuando quieres acercarte a él o a ella, hacerle sentir especial, diferente, pero como mejor que la gente de su edad. Entonces, yo creo que eso, y cuando le dice además lo del corazón violento, lo de la violencia en él y que estabais comentando antes, es que no toda la violencia, vamos a ver, quiero decirlo con mucho cuidado porque va a sonar a barbaridad, pero no toda la violencia, no todo lo que es ser una persona violenta es necesariamente igual de malo, no es toda la violencia igual de mala. No es lo mismo la violencia de David, de esto mismo, de me pone, o incluso hago una violencia velada, o sea, no ejerzo la violencia pero el miedo a que la ejerza es suficiente para controlaros, a una violencia reaccionaria, a una violencia de Ellie de sí, no tengo por qué responder con una sonrisa o con una paciencia o con manipulación cuando yo me siento atacada. Voy a responder a puto bocado, a romperte la mano y luego a no acuchillarte un poco, no. Dedicarme ahí a sacarte los ojos si hace falta. No es el mismo tipo de violencia, y esa violencia en Ellie, que puede ser que ya sea tan aprendida, que sea una reacción natural, es una reacción siempre en defensa. Nunca se ha mostrado Ellie violenta en ataque. Siempre ha sido violenta en defensa. No es lo mismo, y tampoco es lo mismo a la violencia que Joel está ejerciendo con otras personas. Entonces,
si él es una persona violenta, que me parece que lo es, me parece que está justificado cuando utiliza la violencia y no es lo mismo. Al final que está aprendiendo a relacionarse con la violencia, o sea, está en esa fase de como una relación, o sea, que ella está conociendo la violencia y más adelante pues igual se relaciona con la violencia de otra forma. Ahora está en este punto y encima de siendo una chica adolescente enfrentándose a ese señor como David, pues tiene que abordar la violencia de una forma totalmente diferente a la de David, que ejerce 50.000 tipos de violencia diferente durante el día, ya sea verbal, psicológica, y al final, durante la escena de la jaula, que me parece que es la mejor del episodio y de las mejores de la serie, me parece que es como una escena de Mindhunter en la que está un señor que es un psicópata intentando venderte la moto a alguien que se piensa que puede manipular porque está muy por encima de esa persona, pero es lo que dice Berta, lo que dicen en el podcast, me parece también, que es que ella es más inteligente que David. Es que al final le da la vuelta y mientras el otro se piensa que puede ser condescendiente con ella y que la puede mirar por encima del hombro, ella ya le está dando la vuelta a todo y ya sabe quién es David, y mientras que David no sabe nada de Ellie porque la acaba de conocer, por más que le diga que yo también tengo un corazón violento como tú, es que tú no me conoces, o sea, él no sabe quién es Ellie. Y Ellie ya sabe quién es David, o sea, ella ya le ha calado a él y ya tiene pensado cómo va a reaccionar para salir de ahí. Y primero piensa en lo de quitarte la llave, que es un poco medida desesperada, y luego ya le viene a la cabeza lo de voy a morderle, porque como no me conocen, no saben quién soy realmente, ni saben que no estoy infectada de verdad. Y ahí le da toda la vuelta a la situación y vemos que una niña de 14 años, que es lo que le dice también, como dile a estos que me llamo Ellie, que soy la niña que te ha mordido, que te ha pegado la hostia. Y le da la vuelta totalmente. Y a David le deja ya totalmente hundido y por eso luego está ya totalmente David, porque una niña que para él es lo más insignificante del mundo y lo que menos valor puede tener a nivel como humano o intelectual, le ha hundido. Sí. Y de ahí que luego él esté con la guardia baja y todo, porque él ya no está como estaba antes. Y James igual, el que interpreta a Troy Baker. Hay una cuestión muy interesante a este respecto de esta escena que estoy de acuerdo, es una de las mejores que hemos visto hasta el momento. Y es cómo te desarmas dando muchísima información. Esto es Ellie que evita desde el principio. Me gusta mucho lo básica que es la escena para enseñarte lo que es el grooming. Lo que dice Luisa tiene toda la razón, utiliza las herramientas más directas de lo que es el intentar captar a un menor para que caiga en tus redes y aprovecharte sexualmente de ese niño o de esa niña. De hecho, hay otra reacción natural de David a este respecto que es muy común a los adultos que quieren fomentar esta clase de relación con niños, que es cuando ella se niega o ella se echa para atrás después de esa caricia que utiliza para conseguir las llaves, como mencionaba Alex. ¡Pequeña puta! ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gracias. Nunca ha pasado. Nada más que añadir. Y luego el tema de la información. Ella es muy inteligente a este respecto porque sujeta hasta su nombre, no se lo dice hasta el final. Esto es muy llamativo porque David no se da cuenta de que con tanto rajar le está dando datos a Ellie. Ellie sabe quién es David no solo por su intuición, que es muy buena, no solo porque la empatía que tiene la sepa utilizar, sino porque David le está dando todos los datos del mundo. Es un villano de Bond que le ha contado todo su plan. Es como... Javier Bardem sentar en una silla, ya está. David, cariño, si te callases un poco, a lo mejor Ellie no aprendería tanto. Pero es que Pero a se David quiere le tanto a sí encanta mismo muchísimo que, escucharse. Pero es como no imposible te que callas, calles. pues bueno. También me gusta mucho cómo ella utiliza por primera vez de manera efectiva y le sale bien el tema de su Infección. superpoder. Porque la otra vez que la hemos visto tomar una resolución activa a este respecto, que fue con Sam, Sí. no le salió nada bien. Me gusta que digas, bueno, pues esta vez ha sabido utilizar esa ventaja y le ha recompensado. Ese punto también me gusta un montón. Llegamos eso, a la persecución por el restaurante en llamas. Ellie descarga todo sobre David. Eso me gustó mucho en el podcast del videojuego, que se pusieron como súper místicos a hablar de esta escena y decían, es que es brutal cómo en esa escena no solo está descargando por todo lo que acaba de vivir con la peor persona que se ha cruzado, y yo creo que top 3 de toda la saga. De la franquicia. Sí, yo Fácil, creo que sí. sí. Por Este ahí. señor aparece en el segundo juego y sería de 5.000 veces peor. O sea, Sí, le habrían sí, puesto... Sí, sí, sí. O sea, Y aún así es muy jodido este hombre, ¿eh? total. Y aprovecha también para descargar todo lo que lleva encima de
la muerte de Riley, de Tess, de Sam, de Henry, todos. En el podcast lo mencionan que está muy guay, de nuevo, los pequeños detallines que hacen Bella Ramsey y Pedro Pascal, lo de cuando se para y dice, Y vuelve, no, sí. vas otra vez. Y la luego- cámara con la sangre Oh. que te va empapando. Sí, o sea, es violencia pura, pero como has señalado, muy buena contraposición con la violencia en general que es David. Y luego vemos a Ellie salir del restaurante y hay, que también me gusta, madre mía, parece que estamos haciendo el comentario del podcast, pero es que me gustó mucho lo que dicen, de que esta escena era la clave para que funcionara o no tanto el videojuego como la serie. Si esa escena funcionaba, todo iba a funcionar, y es verdad, Ellie sale absolutamente... y da absolutamente en shock. Aparece Joel, que no ha tenido que salvarla, sino que se Sí, ha no como en el salvado juego ella. tampoco, porque en el juego entraba él Sí. y la sacaba, como que él tenía que terminar rescatarla de del rescatarla. cuerpo, Aquí y él es... sí que hacía un acto como de entrar a por ella, que es Sí. como que ella ya sale, ya lo ha hecho todo, y perfectamente ella podría coger e irse andando al Arrastrándose siguiente hasta casa, sitio y sí, pirarse. sí, O a sea, ver dónde Joel está se podría haber Joel. muerto en este episodio, y a ver, le habría afectado evidentemente porque Joel es quien es, pero Ellie habría seguido con el viaje. Y me parece que el cambio en la escena del final con respecto al videojuego le da otro giro más y le da más peso a Ellie, que es lo que está haciendo la serie. No centrarse Joel tanto en el centrista. punto de... Que también este episodio, bueno, esta parte del juego era lo que hacía, joder, que era en un juego cuando tú pasas de controlar durante todo el juego a Joel, con lo que eso significa, estar looteando durante 10 horas engranajes, papeles para tener el lanzallamas, no sé qué, o sea, más allá del tema filosófico de quién es Joel, el tema práctico Sí. de pasarte 10 horas con un señor construyendo un personaje y que de repente pases a controlar a una niña que no tiene armas y vayas con un arco paseando por el bosque, es muy heavy ese cambio. Sí. Y en la serie yo creo que lo han hecho hasta mejor, porque tú en el juego, pues a ver, lo controlas y te da el shock inicial de no sé si Joel está muerto, no sé qué ha pasado, corte a negro, elipsis, y aquí conoces mejor a Ellie, que de eso servía el trauma de la semana pasada, lo de Left Behind, y ahora ya la conocemos mejor y tenemos el punto de vista de Ellie, y por eso tiene tanto valor que Ellie salga sola y que es una superviviente que ya se ha hecho a sí misma, o sea, que ya es ella sola, no necesita a Joel para nada. De la escena tan violenta que acabamos de dejar atrás, quería comentar una cosa. Dime. Entiendo esa referencia a que Ellie descarga toda la ira que tenía acumulada, la comparto, pero yo también vi que el miedo a que te violen es muy diferente al miedo a que te maten. Bueno, ya. Yo necesito añadir esto porque Ya. es lo que percibí. O sea, percibí un terror que no tiene nada que ver, o sea, a mí para mí es una reacción física, que es lo que le pasa a Ellie. Tiene una reacción física ante un miedo que es muy diferente. El miedo a que te violen, al miedo a que te maten es muy distinto, para empezar, porque con que te violen tienes que vivir después. Que esto, o sea, quiero decir, ni voy a pretender que me acerco a saber lo que es eso, pero por lo que intuyo me parece complicadísimo. Entonces yo sí que veo en Ellie que se transforma porque el pánico del que nace esa ira y esa supervivencia no tiene comparación con nada que haya vivido hasta ese momento. O sea, le sale todo en un extremo completamente distinto porque el miedo es muy diferente y es pues hasta ese punto real y hasta ese punto visceral, ¿no? Como para que ella descargue así. Sí. Y después aprecié mucho la sensibilidad de Joel, que no es como, o no suele mostrarse, diría que es la primera vez que se ve tan empático, porque Sí, tan el punto cariñoso. fuerte de Joel no es la empatía y era una situación muy difícil. Ellie estaba ida porque todavía tenía el pico de adrenalina altísimo, que ya sabemos lo que puede provocarte físicamente esto, o sea, más allá de lo emocional, físicamente Ellie está en un punto Sí. crítico. Y después Joel pues sabe gestionar la situación de una manera que aprecio, la verdad.
esa era la escena que a mí me llevaban enseñando en todas las promos. Yo sabía que había un abrazo porque era este abrazo. O sea... Pues era el abrazo. Era el abrazo. La verdad es que le he agradecido mucho porque... Y el te tengo pequeña. Qué bonita esa frase. O sea, a mí la escena me parece verdaderamente inmejorable y entiendo el razonamiento de los creadores cuando dicen que si eso funcionaba, funcionaría todo lo demás. Porque es el culmen de la conexión entre ambos que se ha estado forjando y no hemos visto... pues reflejada físicamente, por ejemplo, como es en ese abrazo, ni tan, ¿no? De una manera tan intensa. Es que yo creo que la intensidad emotiva de esa escena es importante no solo por cómo se siente Ellie después de pasar por un momento tan traumático, sino por cómo está recibiendo la Joel, ¿no? Y cómo esa adrenalina empieza a bajar, porque lo que hace que la adrenalina remita es el sentimiento de seguridad y es... ella solo lo siente con Joel, o al menos de momento en esta serie y desde que perdió a Riley, que yo creo que era un ancla muy importante también para ella desde el punto de vista de sentirse segura. Entonces es una escena que me ha gustado mucho, la verdad. A mí me encanta cómo Joel instintivamente sabe que no sabe lo que ha pasado, pero igualmente sabe en su interior que cabe la posibilidad de que Ellie haya perdido la poca infancia e inocencia que le quedaba y que necesitaba que se sintiera otra vez como esa niña de 14 años que es y que le remarca el te tengo pequeña, la tontería de quitarse el abrigo y ponérselo a ella, en plan un mamapato, o sea, total, de te voy a poner bajo mi ala y no te va a pasar nada. Muy intentar recuperar si puede desesperadamente a la inocencia de Ellie. Y la diferencia de dos señores adultos tratando a Ellie como una niña. Uno con estas intenciones y Joel con la intención opuesta. Es que es súper interesante que le diga justo eso, le diga pequeña, le diga niña, le reconozca que es una persona pequeñita que necesita a un adulto, ¿no? Dos señores en extremos opuestos. Total. Es muy guay eso. Y Joel con más fuerza después de ser apuñalado y con una infección que nosotros cuatro sanísimos. A mí me encanta con el podcast dicen... El 10%. Al 10%, sí. Sí, a tope. Porque es muy inteligente, sabe dónde tiene que apuñalar. Yo hoy mañana me lo cuesta levantarme, ¿eh? Yo hoy mañana que me podría sacar una grúa de mi cama y a este señor apuñalado le da por asesinar y recorrer un pueblo entero. Que hay que desayunar. Quiero decir, ¿dónde está esa penicilina que nos la pinches? Porque vamos. Y hablando de cosas absurdas, yo tenía dos apuntes. Lo más absurdo del episodio me parece que Ellie salga cuando pasa todo lo de la escena esta de ir a por David dentro del restaurante, que lo primero que haga sea coger un palo ardiendo y lo tire contra una cortina. O sea, ¿por qué? Si esta es una cocina llena, habrá cuchillos por todos los sitios que lo hemos visto, ¿por qué coño coges un palo ardiendo? Yeah. O sea, que es por el efecto para que salga en el videojuego de que todo arda, pero es que me parece una cosa ridícula de momentos de estos de videojuego, como el primer episodio de... Ay, ¿se ha quedado la camioneta aquí en medio? ¿Qué hacemos? Nos separamos, no nos queda otra. Que puedes pasar por el resquicio, pero no lo haces. Y otra parte, cuando están cocinando la carne humana, márcala. O sea, pásala por la sartén, no la eches cruda con la sangre al caldo. O sea, pero ¿en qué cabeza cabe estar cocinando carne humana? Aunque fuera de venado, márcala. Esa secta no lleva estrella Michelin, está clarísimo. Que es de primero, o sea, Eso no lo esperaba. que sé que no hay Masterchef. Bueno, es que de hecho, claro, no habrá Masterchef porque esto empezó en 2003, ¿no? Claro, no se inventó Masterchef, pero coño, No, algún libro de 2023. cocina ha sobrevivido, ¿no? No es Pues 2023, quizás- como dije yo un día. Iba a decir, Ya lo quizás sé. no es un mal el futuro este, ¿eh? Que te puede dar algo, que eso te enfermas, aunque sea carne de venado, que te puede dar alguna Bueno, iba a decir chunga. que todos tienen una carita Sí, de, no están alimentándose de muy bien, bien, ¿no? no está. Pues si cocinaran bien, estarían un poco mejor, aunque fuera carne humana. Ya, totalmente. ¿Ya está? Hemos llegado al final del capítulo y hemos llegado al final. O sea, nos queda un episodio de The Last of Us. Teorías. ¿Qué creéis? Yo no hablo. Por Dios. A ver, sabemos que sabemos que esta temporada termina el primer videojuego. Sí. Asumo que llegarán a donde tienen que llegar para que a Ellie le saquen sangre. Digo yo. Digo yo.
Digo yo, que si no, que no nos harán la de continuará. Porque aunque se ha renovado para adaptar el segundo videojuego. Y hay una diferencia de años entre el primer videojuego y el segundo, Sí, hay un ¿verdad? salto temporal, sí. No, pero me refiero, ¿cuándo salió a la venta el primer videojuego? Sí, bueno, 7 años. 2013-2020. Sí, Vale. sí, De sí. diferencia. Entonces, yo predigo que van a llegar a donde sea, pero también pido zombies. Un par, dos. Un par. Quiero decir, No soy egoísta, solo con yo un sé, par va que a mí me chuta. gusta la parte de personajes, a mí no me interesa tanto la acción y tal, pero yo creo que un par nos vendrían bien. Para porque recordar que existen. Claro, para recordar dónde estamos y por qué estamos haciendo esto. Entonces yo pido un par, pido que lleguemos a donde tengamos que llegar, que a Ellie le saquen sangre. Supongo que si hay un salto temporal en el segundo videojuego y tal, pues la cura no será y que tendremos que lidiar con la decepción de la pobre Ellie. No lo sé. Pero ya está, mi única petición es que haya un par de zombies. ¿Tú qué? Estoy de acuerdo con lo que ha comentado Elisa. La verdad es que ha hecho un repaso que me parece muy acertado. Muy bien traído de cara a la final. A ver, podemos hacer peticiones personales de cosas que queramos ver. Claro. Pide. Yo la verdad es que estoy muy satisfecha. Quiero disfrutar un poco de cómo ha evolucionado la relación entre Joel y Ellie. O sea, ya que por fin parece que Joel ha dado pasos hacia un punto en el que no estaba, ¿no? De ser más cálido con Ellie, pues me gustaría verle evolucionar más en ese sentido, de abrirse más a Ellie, porque creo que parece que ha llegado, ¿no? a sentirse tan cómodo como para, ¿no? ir un pelín más allá. Esto me gustaría verlo porque creo que además tiene sentido con la evolución de los personajes. Es que estoy pensando que llevamos 2 capítulos sin verlos juntos. Sí, Claro. sí. O sea, entre Entonces echo de y el menos de Left eso. Behind, qué fuerte, ¿verdad? Vale. No te pregunto a ti porque evidentemente tú ya Vosotros lo no, sabes. sois unos tramposos. Ya, pero bueno, haber jugado en su día. No, es verdad que no tienes consola. Pobre. Ya. Yo sí que quería decir, Querido para la Reyes acabar, Magos, 64 dime. y la para acabar Wii. con el octavo episodio, que cuando salga la segunda temporada, este sería el episodio al que volvería. O sea, este y el siguiente. O sea, si quieres revisitar lo que es esto para pensar en los temas más importantes que se van a explorar luego, Vale. me parece que el fanatismo religioso y las consecuencias de la violencia, que es algo que se habla aquí al principio con el tema de la venganza, todo esto, eso está bien tenerlo en mente. Qué bien hilas, ¿eh? ¿Habrás Mucho jugado mejor al que el segundo? mono que íbamos a traer. Ya. ¿Dónde va a parar? Bueno, pobrecito. Este cambio me ha gustado Es que teníamos mucho. un poco de miedo de que nos mordiera. Me y ha gustado estuviera mucho infectado. este cambio. Entonces es preferible que... De invitado. Contadnos qué os ha parecido este capítulo, qué intensito ha sido un rato y también qué teorías tenéis para el último episodio si no habéis jugado, por favor. Si habéis jugado, os calléis la boquita, que nos queda una semana. Si no, os borro el comentario, que además los borro yo. Hombre, o sea ya. que ahí está. Y puntito. Y nos vemos en la última hora de los chascadores de esta temporada. Así que, sin más, cuando estéis perdidos en la oscuridad, buscad la luz.